Mamá, no necesitamos tu punto de vista. Las palabras, que parecían haber sido practicadas, cortadas a través de mí como un viento frío. En unas vacaciones para las que me había preparado, me paré con un plato en el centro de la sala de estar de mi hija, que le había ayudado a decorar, en una casa que firmé. Después de decir eso, Marisa ni siquiera levantó la cabeza. Con los ojos fijos en sus copas de vino, sus amigos se rieron suavemente. Mi nieto Eli miró a un lado después de parpadear una vez en confusión. No dije nada en absoluto. Sonreí. Era el tipo de sonrisa que usas mientras tu interior se desmoronaba. Pero tu dignidad merece un espectáculo. Entré en la cocina bajo el peso de los pasos fantasmas, puse el plato con cuidado y paseé silenciosamente afuera para respirar. Ese fue el momento. El momento preciso en que algo dentro de mí cambió, no fuera de rabia, sino por claridad. Claridad que no grita ni grita. Simplemente decide. 5 minutos después, sentado en mi auto, mencioné el número de mi abogado de mis contactos. Bajo Tom, confiará, todavía se conservaba. Toqué la pantalla. Es Lena, Tom. Me gustaría modificar mi voluntad. Díganos de dónde está viendo en la sección de comentarios antes de comenzar. Para cuentos más impactantes, recuerde que me guste, compartir y suscribirse. Mi existencia giraba en torno a Marisa, mi única hija, mi orgullo y mi latido, antes de todo esto, antes de las palabras heladas y las salidas silenciosas. Mi cónyuge Jack murió inesperadamente de un derrame cerebral cuando tenía 27 años. Marisa tenía solo 7 años. Recuerdo haber tomado su pequeña mano en la mía mientras estaba parado en su funeral y haciendo un autopromisos para darle todo, sin importar cuán difíciles se volvieran las cosas. Y lo hice. Para ahorrar para su futuro, asumí un trabajo adicional en la escuela secundaria, fui tutorizado después de la escuela y renuncié a 10 años de vacaciones. Hacer su vida mejor que la mía era la base de cada elección que hice, incluido el vehículo que conduje y las comidas que me salté. Teníamos una relación cercana. Sin embargo, pensé que éramos. Ambos sollozamos cuando fue aceptada en Georgetown. Mi abuela me envió una joyería antigua, que vendí para ayudar a pagar los gastos del dormitorio. Ella no me detuvo, pero tampoco preguntó. Lo vi como un regalo para la dama en la que estaba creciendo. Obtuvo un puesto en un negocio de consultoría después de graduarse de la universidad, y finalmente se casó con Mark, un hombre paciente con una sonrisa agradable. 3 años después, tuvieron Ellie. Marisa me estaba tomando la mano mientras estaba en la sala de partos, murmurando palabras alentadoras. Ella murmuró, entiendo ahora, mamá, mientras me miraba a través de las lágrimas después de que lo pusieron en los brazos. Realmente lo hago. Recordé ese momento. Parecía finalmente comprender las responsabilidades de la crianza de los hijos y los sacrificios silenciosos que hice sin pedir elogios, y parecía que un círculo se estaba cerrando. Después de su licencia de maternidad, intervino para ayudar con el cuidado infantil. 3 días a la semana, obtuve Eli de la guardería, lo llevé al parque, lo preparé y permanecí hasta la hora de acostarse para que Marisa pudiera ponerse al día con el trabajo. Ella solía enviarme un mensaje de texto en las noches. No podía hacer esto sin ti, mamá. Sonrearía y preservaría tales textos. Eran más que cartas o flores. Las actividades de fin de semana incluyeron noches de cine con Eli, almuerzos dominicales y excursiones de compras rápidas. Especialmente cuando recordamos la agitación adolescente de Marisa, nos reímos mucho. Rodearía los ojos cuando se refería a la tostada de aguacate como una comida, y se burlaría de mí por seguir con un teléfono. Era acogedor y cómodo. Pensé sinceramente que era parte de su vida, no solo una niñera o asistencia, sino alguien en quien todavía valoraba y confía. Cuando fallecí, incluso tenía la intención de dejarla todo, incluida la casa, los fondos y mi joyero, que incluía todas las reliquias de las 4 generaciones de mujeres de nuestra familia. Un día, la imaginé abriéndolo con él y a su lado, compartiendo historias con él sobre su abuela, quien le enseñó a mantenerse erguida. Marisa me hizo espacio en su mundo, su casa y sus chats en ese entonces. Yo era más que una madre. Ella se sintió atraída por mí. Ella nunca me hizo sentir que estaba en el camino, incluso si no siempre estuviéramos de acuerdo. Incluso cuando estaba ocupada, ella pasaba con Eli porque quería que el queso o el teléfono a la parrilla de la abuela viera cómo estaba. Tenía un ritmo que no se nota hasta que comienza a vacilar. Pequeñas acciones que hacen una gran diferencia.
Un programa mutuamente favorecido. Me encantó cómo se empaquetaron las obras. El mensaje en las tarjetas de cumpleaños dice: te amo más que el café. Durante mucho tiempo, me quedé con esos momentos. Me recordé a mí mismo que era solo tensión y un momento difícil, incluso cuando las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. El amor perdura a pesar del cambio humano. No durante la noche, de todos modos. Sin embargo, ahora puedo ver cómo gradualmente me llevaron a la periferia. Como un marco de imagen atesorado en un estante más alto. Más difícil de llegar, pero aún así. Fui yo quien tuvo que adaptarse. Yo fui quien dio un paso atrás, se inclinó y mostró perdón porque eso es lo que hacen las mamás. Y me convencí de que fue suficiente por un tiempo. Se hizo sutilmente. Fue tan sutil que podría haberlo perdido por completo si no lo había ensayado mentalmente 100 veces después. Fui invitado al lugar de Marisa para el desayuno. Nada especial, solo ella, Mark, yo, y un par de sus compañeros de trabajo con quienes recientemente se había vuelto amigable. Marisa solía pedir mi típica tarta de fruta en sus cumpleaños cuando era pequeña, así que lo preparé. Para ayudar a poner la mesa, limpiar los contadores y mantener a Eli ocupado mientras terminaba de cocinar, llegué allí un poco temprano. ¿Puedes configurarlos en el patio?, ella dijo, señalando la pila de platos, apenas mirando hacia arriba cuando entré. Con mimosas en la mano, todos se reunieron alrededor de la mesa exterior para bromear sobre los plazos y una conferencia que se celebró en Atlanta. Marisa parece ansiosa por impresionar a la multitud. Sonrisas brillantes, ropa inmaculada y constante desplazamiento del teléfono. No me importó que no perteneciera a ese entorno. Era ella, no para ellos, para los que estaba allí. En un momento, Eli deambuló y comenzó a jugar con un backzapper cercano. Me extendí suavemente y dije: cariño, no toques eso. Podría ser peligroso. La cabeza de Marisa giró. Mamá, por favor. Está bien. Ella se rió entre dientes, pero no hacía calor. Era performativo, como si quisiera mostrar a los demás que no era una madre sobreprotectora. Uno de sus compañeros de trabajo se rió y agregó: los niños en estos días son prácticamente indestructibles. Marisa sonrió y levantó su vaso. Exactamente. Y además, mi madre todavía piensa que son los 80. Todo es un peligro. El grupo se rió de nuevo. Sonreí, pero sentí el cambio. No solo las palabras, sino la forma en que ella dijo mi madre. Distante, ligeramente divertido, como si fuera una reliquia de un momento que ya no necesitaba. Era el tipo de broma del que la gente se ríe porque es seguro, no porque sea amable. Más tarde, mientras limpiaba la mesa, mencioné un viaje familiar que habíamos hecho cuando Marisa tenía 10 años. Solo una historia sobre ella tratando de contrabandear las conchas marinas a través de la seguridad del aeropuerto. Algo ligero. Antes de terminar, ella agitó su mano y dijo: oh Dios, no esté de nuevo. Me congelé por un segundo. Ella solía amar esa historia. Ella solía reír y rédame que se lo dijera a Eli como si fuera una leyenda familiar. Pero ahora era cansado, vergonzoso, desechable. Me excusé a la cocina, le dije que necesitaba sacar la tarta de la nevera. Me quedé allí un momento más de lo que necesitaba, mirando los viejos imanes de refrigeradores que Eli había hecho en el jardín de infantes. Mi cara dibujada en colores de crayón brillantes con Best Grammy garabateado debajo. Cuando volví afuera, la conversación había cambiado. Estaban hablando de un proyecto que Marisa estaba liderando, algo grande. Una de las mujeres se volvió hacia mí y me dijo: debes estar orgulloso de ella. Sonreí y dije: siempre. Ella ha trabajado muy duro. Marisa ni siquiera levantó la vista. Ella acaba de alcanzar su bebida y dijo: ella trata de tomar el crédito por mi ética de trabajo, pero soy todo yo. Los otros se rieron de nuevo, y yo también me reí, pero más suave. No porque fuera divertido, sino porque no quería parecer amargado. No quería arruinar la imagen de la madre de apoyo y agradable que conocía su lugar. Esa noche, después de que los invitados se fueron y yo estaba reuniendo mis cosas, me paré en la puerta y me volví hacia ella. Fuiste un poco afilado conmigo hoy, dije suavemente. No estaba tratando de avergonzarte. Ella no se disculpó. Ella ni siquiera dudó. Mamá, a veces te duele. Necesito que confíes en que tengo cosas manejadas. Asintí.
por supuesto. Pero algo dentro de mí se sintió magullado. No está roto, todavía no, pero se había hecho la primera marca. Y como todos los contusiones, sabía que se profundizaría con el tiempo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tal vez mi papel en su vida no era tan permanente como pensaba. No es sagrado, no intocable, solo opcional. Después de ese brunch, los cambios llegaron lentamente, casi cortésmente. No hubo palabras duras, ni partidos de grito, solo una retirada tranquila que se deslizó como niebla. Un día era su madre, su ayudante, su red de seguridad. Y luego, sin previo aviso, era algo completamente diferente, una presencia para manejar. Al principio, puse excusas para ella. Ella está ocupada con el trabajo, me diría cuando pasaron días sin una llamada. Está cansada, razonaría cuando nuestras conversaciones se hicieron cortas, transaccionales, recortadas. Pero en el fondo, lo sabía. Podía sentirlo en la forma en que ella salió corriendo del teléfono. Cómo comenzó a responder a mis mensajes con emojis cortos de pulgares en lugar de palabras reales. El mayor cambio vino con Eli. Siempre lo había recogido de la guardería los martes y jueves. Era nuestro tiempo. Iríamos al parque, alimentamos patos, hacíamos caras tontas durante la cena. Pero un martes llegué y descubrí por la recepcionista que Marisa ya lo había recogido. Sin texto, sin avisar, solo silencio. La llamé, más confundida que molesta. Ella respondió después de algunos anillos, distraído. Oh, sí. Quería decirte. Mi nuevo asistente dijo que podía agarrarlo esta semana. Solo estoy tratando de ajustar nuestro horario. Hice una pausa. Entonces, ¿ya no estoy haciendo pastillas? Hubo un ritmo de silencio. Luego su voz se suavizó en esa paciencia performativa que estaba empezando a reconocer. Mamá, no es un gran problema. Solo estamos intentando algo nuevo. No lo pienses demasiado. Bueno. Pero lo pensé demasiado. Lo pensé toda la noche. Me acosté en la cama, recordando cada camioneta, cada sándwich de mantequilla de maní que había hecho, cada historia que leía Eli en ese viejo sofá beige en su sala de estar. Nada de eso parecía importar ahora. Luego llegaron las vacaciones. Ese año, el Día de Acción de Gracias fue un poco agitado, dijo Marisa. Ella y Mark viajaban a Napa con algunos de sus colegas. La Navidad, explicó, íbamos a ser solo los tres este año. Ella prometió una llamada, pero la llamada nunca llegó. Pasé la mañana de Navidad viendo una repetición de su vida maravillosa con mi gato acurrucado en mi regazo y un jamón medio cocido que no pude terminar. Ya no fui invitado a cumpleaños tampoco. Marisa comenzó a decir que Eli prefería celebraciones discretas, pero las fotos luego aparecerían en línea. Fiestas llenas de globos, proveedores y extraños. Ni una sola vez vi una foto del viejo caballo que había restaurado desde la infancia de Marisa, el único que Eli solía adorar. Lo pregunté una vez. Ella se encogió de hombros y dijo que lo donaron durante su última purga de garaje. Una tarde de marzo, dejé una bolsa de sopa casera porque escuché que Eli tenía gripe. Llamé al timbre, pero nadie respondió. Más tarde, recibí un mensaje de texto. Gracias, mamá. Lo dejó en el porche, ¿verdad? Lo aprecio. No hay invitación adentro. No hay actualización sobre cómo le estaba yendo. Solo un mensaje de texto, del tipo que podría haber enviado a un vecino. Desearía poder decir que la confronté entonces, que le pregunté qué había hecho, porque me estaba alejando, porque todo se sentía tan hueco. Pero no lo hice. Seguí esperando que pasara, para que las cosas volvieran a la normalidad, para que se despertara y se dé cuenta de lo que estaba haciendo. En cambio, comencé a encogerme. Dejé de sugerir planes de cena. Dejé de ofrecerle ayudar. Dejé de enviar mensajes de texto a menos que ella se acercara primero, lo que rara vez sucedió. Cada vez que buscaba el teléfono, dudaba. Me sentí como un inconveniente, un recordatorio de algo que ya no quería en su órbita. La mujer que una vez me llamó 3 veces al día cuando Eli estaba dentiendo, ahora apenas me miró a los ojos cuando nos cruzamos. Incluso en la iglesia, la gente comenzó a preguntar, ¿cómo está tu hija? No la ha visto en mucho tiempo. Aprendí a sonreír. Ocupado, diría. Ella está muy bien. Y luego me disculparía,
me subía al baño y me sentaba en silencio en el puesto hasta que el nudo en mi garganta se aflojara. Hay un cierto dolor en volverse invisible para alguien a quien ayudó a dar forma. Una especie de dolor que no tiene un funeral, ni un cierre, sin adiós, solo distancia y silencio. Y así, poco a poco, dejé de aparecer. Era un martes por la noche, el tipo de noche de otoño crujiente que solía significar chile en la estufa, y Eli se acurrucaba en el sofá debajo de una manta que había tejido cuando Marisa estaba embarazada. Pero esa noche, me encontré sentado rígidamente en el borde de su sofá, inseguro de por qué incluso fui invitado. Marisa me había enviado un mensaje de texto a principios de semana, organizando una pequeña cena el martes. Algunos de los socios de Mark y sus esposas vienen si eres libre. No había calidez, pero tampoco hay rechazo claro. Simplemente neutral, como si estuviera extendiendo una cortesía más que quererme allí. Pero todavía dije que sí. Tal vez una parte de mí esperaba que esto fuera una señal de que las cosas se estaban volviendo, que tal vez había sido demasiado sensible, que tal vez entraría y me saludaría con un abrazo como solía hacerlo. Ella no lo hizo. Cuando llegué, la puerta ya estaba abierta. Entré y grité, «Hola». Desde la cocina, escuché la voz de Marisa, distraída y apresurada. «Sí, solo entra, mamá. Estamos en el comedor». Puse la botella de vino que traje sobre el mostrador. Nadie lo reconoció. Miré alrededor de la habitación. Era hermoso, perfectamente arreglado, encendido, moderno y elegante de una manera que lo hizo sentir más como una sala de exposición que como un hogar. Entré en el comedor donde ya otras 6 personas ya estaban sentadas. Todos parecían pulidos, caros, a gusto. Marisa me presentó con una hola informal. «Esta es mi madre, Lena». Una de las mujeres sonrió cortésmente. «Oh, tú eres el que enseñó inglés, ¿verdad?». Asintí. «Sí, durante 32 años. Me retiré hace un par de años». Ella solía escribir todos mis ensayos en la escuela secundaria, agregó Marisa con una sonrisa. Ella lo llamaría editar, pero seamos realistas. La mesa se rió. Era inofensivo en la superficie, pero sentí la picadura. No escribí sus papeles. Los revisé. Le enseñé a pensar por sí misma, a escribir con propósito. No dije nada. Sonreí. La cena continuó. La conversación fue de promociones, tendencias del mercado y renovaciones de viviendas. Principalmente escuché. Traté de entrar una vez, mencionando un libro que acabo de terminar, una memoria de una mujer que reconstruyó su vida después del divorcio. Era zarpe, inspirador. Pensé que aterrizaría. Marisa interrumpió antes de pasar el título. «Mamá, ¿no podemos? Esto no es un club de lectura». Ella lo dijo con una media sonrisa, pero su voz tenía una ventaja, del tipo que cortaba más profundo porque estaba destinado a sonar luz. Hubo una pausa, incómoda, pequeña, pero suficiente. Uno de los hombres se aclaró la garganta y cambió el tema. Sentí que mi cara se alza. Empujé un guisante alrededor de mi plato con mi tenedor, de repente muy consciente de mi postura, mi edad, mi lugar. Me quedé callado el resto de la noche. Después de la cena, mientras ayudaba a reunir platos, llegué para ajustar la pieza central floral, demasiado grande, bloqueando la vista de las personas. Marisa se movió rápidamente y dijo por lo bajo, «No lo hagas. Pagué a alguien para diseñar esto. Solo déjalo». Fue tan agudo, tan final que casi dejé caer el plato en mi mano. Nos paramos en la cocina, solo los dos, por un momento. La miré, tratando de encontrar a la chica que solía quedarse dormida en mi regazo, la que lloró cuando olvidé besarla buenas noches. El que solía rogar por mi consejo. «Marisa», comencé suavemente. No sé qué hice mal, pero ella no me dejó terminar. «Mamá, no hiciste nada malo. Eres demasiado. A veces tienes que entender que no todo necesita tu aporte. Solo déjanos hacer las cosas a nuestro modo». Ahí estaba. Entregado, puntuado, brutalmente claro. Me quedé allí aturdido, parpadeando. Ella me miró directamente, esperando una reacción. No le di ninguno. En cambio, sonreí. Esa misma sonrisa cuidadosa que usaba antes, la que dice, «Te escucho». Incluso cuando las palabras se sienten como veneno, recolecté mi bolso, besé a Eli buenas noches en su frente.
Ya estaba medio dormido en el sofá y me dejó salir. Conduje a casa en silencio, mis manos apretadas en el volante. El camino por delante estaba tenue, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de descubrir cómo solucionarlo. Estaba conduciendo hacia adelante porque algo en mí, algo tranquilo, estable y sufriente, había comenzado a despertarse. La mañana después de esa cena, me desperté con el olor de la vieja lavanda y el crujido familiar del piso de mi habitación mientras me levantaba. La casa estaba tranquila, llena de recuerdos enmarcados. El dibujo de jardín de infantes de Marisa, una foto de Jack riendo en el jardín, la acuarela manchada de Ellie se pegó a la nevera. Estas paredes mantuvieron nuestra historia, pero últimamente, se sintieron como un museo de la vida de otra persona. Caminé hacia la cocina, hice café y me senté en la mesa donde Marisa solía hacer su tarea. Miré por la ventana al columpio vacío en el patio trasero. No pude dejar de escuchar su voz. A veces eres demasiado. No todo necesita tu aporte. Hagamos las cosas a nuestro camino. No fueron las palabras las que me rompieron. Era la facilidad con la que los dijo, como si lo hubiera ensayado, como si estuviera atrasado. Durante la mayor parte de mi vida adulta, había sido necesario. Yo era la persona que apareció, que trajo sopa cuando estaba enferma, que se quedó despierta cosiendo los trajes de costura para las jugadas escolares, que recibió llamadas telefónicas a altas horas de la noche durante las rupturas y las averías profesionales. Había dado, no porque esperaba elogios, sino porque creía que eso era lo que hizo el amor. Apareció el amor. Pero ahora era una carga. Un accesorio que sacó cuando se adaptaba a su imagen de la familia y se escondió cuando no lo hizo. No la confronté. No envié un mensaje de texto largo ni programé una charla. Simplemente retrocedí en silencio, por completo. Esa semana, devolví la llave de repuesto que me había dado hace años, la deslicó en un sobre, la dejé en su buzón. Sin nota. Cuando la escuela de Ellie tenía un almuerzo de abuelos, hice un RSVP. Vi fotos más tarde. Marisa había traído a la madre de Mark en su lugar. Se veía encantadora, vestida de la marina, sosteniendo la mano de Ellie. ¿Qué solía ser yo? Dejé de ofrecerlo recogerlo de la práctica. No pregunté si necesitaban ayuda los fines de semana. No ofrecí consejos cuando escuché a través de un amigo en común que Marisa había sido transmitida para una promoción. Simplemente dejó que sea. Les dejé que todos sean. Judith, mi cuñada, me llamó unos días después. Ella dijo, ¿estás bien? No has mencionado a Marisa en semanas. Hice una pausa. Creo que estoy aprendiendo a dejar ir a alguien que ya me ha dejado ir. Judith no dijo nada por unos momentos. Entonces ella suspiró. Te llevó lo suficiente. Eso me hizo reír. No es una risa completa, pero del tipo que se siente más como respirar después de estar bajo el agua. La cosa es que no me fui con ira. No pisoté ni grité ni escribí cartas largas explicando lo herido que estaba. Me fui con agotamiento, el tipo de cansancio que no sale con el sueño. El tipo que se filtra en tus huesos cuando te has estado encogiendo durante demasiado tiempo en la vida de otra persona. Empecé a vivir. Dejé de reorganizar mis días alrededor de las necesidades de Marisa. Cancelé una alerta de pie en mi teléfono que me recordó que me registrara con Marisa. Eliminé la carpeta de recetas que había estado recolectando para transmitirle. En cambio, comencé a leer más libros reales, los gruesos que nunca tuve tiempo para cuando estaba demasiado ocupado administrando a todos el horario de lo contrario. Fui al centro comunitario y me inscribí en una clase de acuarela. Incluso visité a Judith para un retiro de fin de semana donde nos sentamos junto al lago y hablamos sobre nuestros esposos, nuestros jóvenes y todas las mujeres laborales invisibles que llevan hasta que finalmente lo dejamos. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré la vieja manta de bebé que había tejido antes de que Marisa naciera. Me senté, pasé los dedos a lo largo de las costuras y no lloré. No porque no estuviera triste, sino porque no me quedaba nada que llorar. Había hecho mi parte. Doblé la manta suavemente, la coloqué en una caja etiquetada como «Memorias» y la empaqué. Marisa nunca llamó para preguntar por qué dejé de venir. Ella no preguntó por qué no traje regalos para el cumpleaños de Ellie, por qué no envié recordatorios para las citas de dentistas, ni dejé sopa durante la temporada de gripe. Tal vez ella se dio cuenta. Tal vez no lo hizo, pero no dijo nada.
Y por primera vez en mi vida, yo tampoco. Hay una especie de silencio que no proviene de la paz. Viene de ser borrado. La casa se sintió demasiado grande esos días, no en pies cuadrados, sino en la memoria. Cada esquina susurraba recordatorios. El espejo del pasillo todavía reflejaba a la mujer que solía trenzar el cabello de Marisa antes de la escuela. Todavía llevó la mancha de la huella de Eli desde la última vez que corrió por el pasillo. Pero ahora todo se sentía congelado en el tiempo. Al igual que la vida que una vez pulsado aquí había sido drenada en silencio. Pasé días enteros sin hablar una sola palabra en voz alta. Ya no tenía a nadie a quien llamar por las tardes. No hay planes para comprar, no hay cumpleaños para planificar. Mi teléfono se mantuvo en silencio, salvo por mensajes de texto promocionales o recordatorios de citas. Comencé a odiar la notificación. No porque llegó, sino porque nunca vino de ella. Un sábado, fui solo al mercado local de agricultores. Solía llevar a Eli conmigo. Le pidió maíz de caldera y probaría todas las muestras de manzanas con comentarios serios, como si fuera un sumiller de frutas. Ese día, me paré junto a una cabina de miel, mirando un frasco que sabía que una vez amaba, y sentí que las lágrimas se construyen detrás de mis ojos. Los parpadeé antes de que alguien pudiera ver. Caminé a casa con una bolsa vacía. Las noches fueron las peores. Me sentaba en el borde de mi cama, sostenía mi teléfono, pulgaría sobre su contacto. A veces me desplazaba a través de nuestros viejos hilos de texto, leyendo los pequeños mensajes que solían sentirse como líneas de vida. Gracias por recogerlo. Eres el mejor, mamá. No podría hacer esto sin ti. Ahora esas palabras leen como ecos de un extraño. Traté de llenar el espacio. Me uní a un círculo de tejer en la iglesia local, pero me sentí fuera de lugar, como si no tuviera el tipo correcto de tristeza. Algunas mujeres habían perdido maridos. Otros estaban luchando contra la enfermedad. Mi dolor fue diferente. Era invisible. Nadie trae a cerceroles cuando su hija decide que ya no es necesario. Una mañana, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer mirando hacia atrás. Mi cabello no estaba arbolado. Mis ojos estaban cansados. Mis hombros se quedaron atrás de una manera que nunca antes habían tenido. Me parecía a alguien que había estado esperando demasiado para que alguien la amara nuevamente. Esa tarde, abrí un armario y saqué una caja etiquetada como Marisa. En el interior había docenas de recursos, un brazalete del hospital de su nacimiento, su boleta de calificaciones de jardín de infantes, fotos de nosotros horneando juntos en delantales cubiertos de flores. Saqué un dibujo que hizo cuando tenía 6 años. 2 figuras de palo que tienen las manos etiquetadas como me y mamá. Mi aliento me atrapó en la garganta. ¿Qué cambió? No era una madre perfecta. Lo sabía. Tenía mis defectos. Me preocupaba demasiado. Dio consejos demasiado libremente. Floté cuando debería haber retrocedido. Pero todo lo que hice vino del amor. Un amor feroz e implacable. Y ahora parecía que nada de eso importaba. Al igual que la persona que había amado, más tiempo había decidido que era desechable. Me senté en el piso durante mucho tiempo con ese dibujo en mis manos. Pasaron las horas. La luz en la habitación cambió de oro cálido a gris. No me moví. No lloré. Me acabo de sentar. Ese fue mi punto más bajo. No es la soledad, no el silencio, sino la comprensión de que había pasado 62 años dando y ahora no tenía a nadie que incluso preguntó cómo estaba. Esa noche, no cené. No encendí la televisión. Simplemente me fui a la cama. Y antes de cerrar los ojos, susurré en la oscuridad, no puedo seguir viviendo así. No como una súplica, no una rendición, sino como una promesa. Algo tenía que cambiar porque la mujer en la que me había convertido, silenciosa, pasada por alto, esperando, no era quien debía ser. No sabía cuál sería el siguiente paso. No tenía un plan. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No pasaría el resto de mi vida llorando a alguien que todavía estaba vivo. El cambio no vino con una gran revelación o rayo de claridad. Llegó en silencio en un jueves lluvioso. Había decidido limpiar el pequeño archivador escondido en la esquina de mi habitación, el que no había abierto en años. Estaba lleno de antiguos extractos bancarios, formularios de seguro,
garantías caducadas y sobres de Manila que se había amarilado en las esquinas. No estaba buscando nada en particular. Solo necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. Tamicé a través de los papeles mecánicamente hasta que mi mano aterrizó en una carpeta verde oscuro, más grueso que el resto. Lo saqué y sentí el peso de su contenido antes de abrirlo. Mi voluntad, la que redacté hace casi una década, cuando no tenía dudas de a quién iría todo. Lo abrí lentamente, como si pudiera decir algo diferente ahora. Allí estaba en tinta negra limpia: beneficiaria principal, Marisa J. Darrow. Beneficiario secundario, Eli R. Darrow heredará en la confianza hasta los 25 años. Mi casa, mis ahorros, el anillo de bodas de mi abuela, el espejo antiguo en el pasillo, mi pensión, mi joyero, todo. Cada línea era una carta de amor que nunca había leído. Una vida de sacrificios documentados en términos legales. Había planeado que ella lo tuviera todo, creyendo que llevaría adelante el legado con cuidado y gratitud. Creer que todo lo que tenía, incluso lo poco que era, significaría algo para ella. Pero ahora ni siquiera podía recibir una llamada en Navidad. Ahora yo era el fantasma familiar, alguien a quien hizo referencia cuando era necesario e ignoró el resto del tiempo. Mientras miraba su nombre en esa página, algo cambió dentro de mí. No con ira, no a pesar. Fue como ver la verdad por primera vez, simple e innegable. Esta mujer, en la que me había servido, ya no me veía como vital para su vida. Se había convertido en alguien que me toleró, no alguien que me valorara. Y, sin embargo, aquí todavía le estaba regalando todo lo que había trabajado, incluso en la muerte. Puse el testamento y miré alrededor de mi habitación. Los estantes estaban llenos de recordatorios de quien había sido: una madre, una maestra, una mujer que una vez creyó que su amor nunca podría ser superado. Me di cuenta de que había estado esperando permiso para recuperar mi vida. Pero no lo necesitaba. No de ella. No de nadie. Más tarde esa noche, abrí un cofre de almacenamiento al pie de mi cama. Dentro había algunas cosas que no había visto en años. Las fotos antiguas, los recursos y una carta que mi esposo, Jack, me había escrito en nuestro 15 aniversario. Murió 2 años después. Había mantenido esa carta debido a la línea final. No importa lo que pase, Lena, nunca olvides que nunca te hicieron invisible. Esa oración me detuvo. Invisible. Eso era exactamente en lo que me había convertido, no solo para Marisa, sino para mí. Me había reducido al servicio y al silencio. ¿Y para qué? Saqué mi computadora portátil y busqué a Tom, mi viejo abogado. Se había retirado, pero su empresa aún estaba activa. Dejé un mensaje solicitando una cita. Luego me senté, cerré la carpeta y la dejé a un lado. Algo había hecho clic. El descubrimiento no fue solo la voluntad. Era la comprensión de que mi amor, aunque incondicional, no tenía que ser no reconocido. Esa planificación para un futuro en el que todo lo que tenía fue para alguien que no pudo molestarse en incluirme en una cena del martes no fue un acto amoroso. Era el autobloqueo. A la mañana siguiente, me desperté con una resolución tranquila que no había sentido en años. Hice el desayuno para mí. No tostadas, no algo rápido, sino un plato completo: huevos revueltos, fruta fresca, té en una taza real. Toqué mi disco favorito de Ella Fitzgerald mientras comía, dejando que la música llenara las esquinas de la casa que se había vuelto tan quieto. Luego sacé un cuaderno y comencé a escribir. No cartas a Marisa, no explicaciones, solo pensamientos. Lo que me importaba, qué legado quería dejar atrás, nombres de organizaciones benéficas que admiraba, notas sobre Eli, el niño en el que todavía creía, incluso si ya no podía alcanzarlo. La voluntad había sido mi regalo final. Pero ahora estaba repensando qué tipo de regalo quería dejar y para quién. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo no estaba familiarizado en mí nuevamente. Un sentido de dirección, de propósito tranquilo y deliberado. Algo había cambiado en mí, pero no lo apresuré. Lo dejé asentarse, como la niebla levantando lentamente para revelar un camino que no había visto en años. La mañana después de que encontré mi voluntad, me paré frente al espejo del baño y me miré con ojos nuevos. No parecía más joven. No me veía más fuerte, pero me veía despierto. Por primera vez en años, la mujer que me miraba no era solo existente para otras personas. Parecía alguien que había recordado que tenía un nombre. Lena. No mamá.
No, abuela. No, ¿podría simplemente? ¿O te importaría? Solo Lena. Pasé esa mañana haciendo algo que no había hecho en años. Me disfracé de mí mismo. Nada extravagante, solo una blusa azul suave que solía usar el primer día de escuela cuando enseñé. Todavía encajaba, un poco ajustado alrededor de la cintura. Y cuando me miré en el espejo, la volví a ver. La mujer que solía pararse en una pizarra y hablar con un propósito, que solía ordenar una habitación con historias y Shakespeare. Hice una taza de té y salí al pequeño jardín en mi patio trasero. Las rosas estaban floreciendo nuevamente, delicadas y persistentes. Recorté algunos y los coloqué en un jarrón junto a la ventana. No lo hice o para invitados o para la empresa o para la familia. Lo hice porque quería belleza en mi propio espacio. Esa semana, sacé una vieja caja de pasatiempos que había abandonado. Pinté de nuevo, no bien, sino libremente. Caminé por el parque sin mirar mi teléfono. Examiné la biblioteca y me dejé deambular por los estantes como solía hacerlo cuando Marisa era pequeña y me sentaba a mi lado leyendo Buenas noches en el piso alfombrado. Y comencé a recordar cosas. No recuerdos de Marisa, todavía no, sino de mí. La chica que quería ser escritora una vez. El adolescente que pasó sus fines de semana voluntario en un refugio local. La joven madre que todavía encontraba tiempo para diario después de la medianoche, cuando Jack dormía con la mano descansando suavemente en su cadera. Incluso excavé el teclado polvoriento del armario de la habitación de invitados y comencé a jugar de nuevo. No estaba bien. Hice la misma canción una docena de veces, pero sonreía cada vez que tomaba las notas correctas porque eran mías. Sin embargo, hubo un momento que lo selló. Un momento pequeño e inesperado que me dijo que el cambio no era solo emocional, fue permanente. Estaba caminando por la tienda de comestibles y me encontré con la señora Engel, una vieja vecina de la cuadra que solíamos vivir cuando Marisa era una adolescente. Su cabello era más delgado, pero su voz no había cambiado. Charlamos por un tiempo, charlas menores, actualizaciones, risas educadas. Luego dijo, ¿cómo está Marisa? ¿Sigue manteniéndote ocupada? Me detuve, pero no me estremecí. No nos hemos visto un poco, dije con calma. Pero he estado bien. He comenzado a pintar de nuevo y estoy buscando viajar la próxima primavera. Estoy pensando en Irlanda. Ella sonrió, asintió y dijo, es bueno escuchar que estás haciendo cosas por ti mismo. Esa fue la palabra tú mismo. No lo había escuchado en años. Esa noche, me hice una copa de vino y me senté en el porche trasero con una manta alrededor de los hombros. Las estrellas eran débiles, pero estaban allí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba esperando a nadie. No para una llamada, no para una disculpa, no por una invitación. Había terminado de esperar. Me di cuenta de que en algún lugar de mi dolor, había olvidado que mi vida siempre había sido mía. Ser madre había sido un capítulo hermoso, brutal y desinteresado, pero no toda la historia. Todavía tenía más para escribir. No planeé venganza. No redacté mensajes ni ensayé confrontaciones. Simplemente comencé a vivir de manera diferente, más fuerte, no ruidosa, no rencorosa, solo despierta. Y en esa quietud, comencé a sanar. Nunca le dije una palabra a Marisa sobre lo que estaba planeando. No hubo discursos dramáticos, ni cartas mordaces, ni llamadas nocturnas llenas de acusaciones. Había hecho todo lo que habría hablado. Lo que hice ahora, hice en silencio, para no probar un punto, sino para reclamar una vida que había sido mía todo el tiempo. Comenzó con pequeños actos que probablemente parecían insignificantes desde el exterior, pero eran monumentales para mí. Cambié el beneficiario de mi cuenta bancaria. Abrí una nueva cuenta de ahorros en una cooperativa de crédito que no sabía que existía. Me reuní con un planificador financiero, una mujer amable llamada Erika, que se especializó en reestructuración patrimonial. Ella no hizo demasiadas preguntas cuando dije que quería reevaluar mi legado. Ella solo escuchó, explicó opciones y asintió con una comprensión tranquila y firme. Revisamos todo, no solo la voluntad, sino las intenciones detrás de esto. Le dije a Erika que quería que Eli tuviera algo, pero solo si se cumplieran ciertas condiciones. No quería que mi nombre fuera recordado como fuente de derecho. Quería que significara algo.
Establecí un fideicomiso para acceder a él y solo después de los 25 años, siempre que completara algún tipo de educación, trade, university, cualquier cosa. Y llamé a la hermana de mi difunto esposo, Judith, como la síndica. Ella era la única en la que todavía confiaba para honrar mis deseos. La casa, que siempre había sido destinada a Marisa, redirigía un programa que proporcionaba viviendas de transición para madres solteras. No estaba fuera de despido. Era círculo completo. La casa que me había llevado a través de años de sacrificio ahora podría llevar a otra persona. Alguien que no había tenido las posibilidades de que Marisa se haya desperdiciado. La decisión más dolorosa fue la joyería. Sostuve cada pieza en mi mano antes de dejarla ir. Las perlas de mi madre, el broche de mi abuela, el anillo de boda se colocó en mi dedo hace tantos años. Doné la mayoría de ellos a una subasta de recaudación de fondos de un refugio para mujeres, y el resto empaqué en una pequeña caja de terciopelo, no para Marisa, sino para Eli. Incluye una carta que él recibiría un día, no una carta amarga, sino una llena de verdad sobre quién era, sobre cuánto lo amaba, sobre cómo el amor a veces viene en una protección tranquila, no una fuerte indulgencia. Cada día tomaba una nueva decisión, tranquilo, privado, poderoso. No publiqué nada de eso en línea. No hablé de eso en Book Club. Ni siquiera le dije a Judith de inmediato. Simplemente seguí moviéndome, un paso intencional a la vez. Cuando se realizaron las revisiones legales, mi abogado, Tom, todavía afilado dije su semi-retiro, me miró a través de su escritorio y dijo, ¿estás seguro de esto, Lena? Sonreí y asintí completamente. Se recostó y dio una risa suave. La mayoría de las personas que hacen esto todavía están tratando de enviar un mensaje. No estoy enviando nada, dije con calma. Acabo de terminar esperando el asunto. Después de salir de su oficina, me detuve en un pequeño café que no había visitado en años. Pedí un café con leche, me senté junto a la ventana y abrí mi cuaderno. Comencé a enumerar todos los lugares que quería visitar antes de cumplir 70 años. Nada extravagante, sin resorts de 5 estrellas ni cruceros mundiales, solo lugares pequeños y hermosos. El Gran Cañón, una cabaña en Vermont, la librería en Boston. Jack siempre quiso ver lugares que me recordaban que todavía me quedaba más vida para vivir. En casa, encerré viejos recordatorios. Eliminé el diploma de la universidad enmarcado de Marisa del pasillo y lo reemplacé con una impresión de una pintura abstracta que compré a un artista local. Tomé el calendario con los eventos escolares de Eli a los que nunca fui invitado. Eliminé el recordatorio anual que decía, el regalo del Día de la Madre de Marisa. Ya no necesitaba recordarme. Esto no fue amargura. Era claridad. No estaba tramando la venganza. Estaba creando paz. Y quizás la parte más liberadora de todo fue que Marisa no tenía idea. Ella pensó que la distancia era pasividad. Ella pensó que me desvanecía en el fondo como una luz tenue que quedaba fuera del hábito. Pero no estaba oscuro. Fui deliberado. Y mientras ella siguió su vida, segura de que todavía estaba sentada en la esquina, esperando un lugar en su mesa, estaba construyendo en silencio una nueva mesa, una a la que nunca podría ser invitada. Al principio, los cambios no parecían registrarse en Marisa. O si lo hicieron, ella no dijo nada. Tal vez ella asumió que simplemente estaba pasando por una fase, una rebelión tranquila que podría ignorar hasta que regresé, suavizado y listo para reanudar mi papel como la madre siempre disponible. Pero no me estaba rebelando. No estaba enojado. Simplemente terminé. Comenzó con un favor perdido. Llamó un jueves por la tarde mientras yo estaba en medio de mi clase de acuarela, una nueva rutina que había llegado a amar. Oye, dijo, tono recortado. ¿Puedes recoger a Eli de la escuela hoy? Mark y yo estamos atrapados en el trabajo. Hice una pausa, mirando por la ventana del estudio a la lluvia cayendo suavemente sobre el estacionamiento. No sentí culpa. Lo siento, estoy en medio de algo, respondí. Es posible que desee probar a Judith. Mencionó que estaba libre esta semana. Hubo un largo silencio en el otro extremo. Bien. Está bien, lo resolveré. Y ella lo hizo. El mundo no colapsó porque no estaba allí para atrapar las piezas, y no me sentí mal por eso. Volví a pintar una suave flor de lila, un poco fuera de centro, pero hermosa de todos modos. Luego llegó la reunión de fin de semana. Solía ser un hecho que traería postre,
mi pastel de pecho de limón, el que se había convertido en tradición. Escuché sobre la reunión de Judith, que había sido invitado. Nadie me llamó. No ofrecí el pastel. Pasé ese domingo caminando por los jardines botánicos en su lugar, respirando el aire limpio, viendo a extraños sonreír el uno al otro sin expectativa. Pasaron los días, luego una semana, y lentamente comencé a notar que algo había cambiado, no solo en mí, sino en ella. Ella comenzó a llamar con más frecuencia, para no charlar, pero para preguntar, ¿ya tienes las luces de Navidad? Cada vez que respondía honestamente, pero sin extenderme demasiado. No salté para decir que sí. No ofrecí extras. Era educado, claro, tranquilo, y cuantos más límites sostenía, más confundida se volvía. Una vez que envió un mensaje de texto, «Oye, no he tenido noticias tuyas en un tiempo. ¿Todo está bien?» Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Todo finalmente estuvo bien porque, por primera vez, no estaba luchando por ganar su amor. Vivía en el mío. El verdadero punto de inflexión llegó durante un brunch familiar organizado por sus suegros. Fui principalmente por el bien de Ellie. Corrió para abrazarme cuando entré, esa misma luz en sus ojos que me recordó que no todo se había perdido. ¿Pero Marissa? Parecía sobresaltada, casi nerviosa, como si mi presencia significara algo diferente ahora, como si pudiera sentir que ya no estaba en órbita su vida. A lo largo de la comida, sonreí, hice una pequeña charla y no me inserté. No ofrecí ayudar en la cocina. No intenté suavizar la tensión cuando Marissa se rompió a Mark. No tenía frío. Simplemente estaba separado, y podía sentirla notándolo. Después del postre, mientras la gente se mezclaba y empacaba las sobras, me apartó. «Ha sido diferente últimamente», dijo, estudiándome. Sonreí. «Supongo que lo he hecho». «¿Algo está mal?» «No», le dije, sosteniendo su mirada, «solo elige pasar mi tiempo de manera un poco diferente en estos días». Abrió la boca como podría decir más, pero luego se detuvo. Y en esa pausa, en esa sutil incertidumbre, lo sentí, el cambio. Durante tanto tiempo, había vivido en los bordes de su aprobación. Pero ahora, ella era la que insegura. Ella era la que llegaba, mide, se preguntaba a cuánto de mí todavía tenía acceso. Mi silencio se había vuelto más fuerte que mis palabras. No necesitaba probar nada. No necesitaba que se diera cuenta, pero ella lo había hecho, y le inquietaba más de lo que cualquier confrontación podría. Esa noche, regresé a mi casa tranquila, encendí una vela y toqué uno de los viejos discos de jazz de mi esposo. Me paré junto a la ventana, bebiendo té y pensé, esto es lo que se siente al pararse en tu propia vida. No esperar, no perseguir, solo estar de pie, abundante, enterrado, entero. No fue planeado. No hubo una orquestación dramática, ni audiencia que esperara con respiración contenida. Solo una llamada telefónica, un recordatorio de calendario y una habitación. Mi abogado, Tom, había llamado una semana antes. «Lena, todo está finalizado. Todos los documentos están firmados y notarizados. Dijiste que querías una lectura de la voluntad. ¿Todavía estás decidido a eso?» «Sí», respondí. «Quiero que se haga mientras todavía estoy aquí para mirarlos a los ojos». Tom no lo cuestionó. Simplemente estableció una fecha y prometió discreción. Solicité una cosa, que Marissa, Mark, Judith y Ellie estén presentes. No porque necesitara hacer una escena, sino porque quería claridad. Sin interpretaciones erróneas, sin acusaciones susurradas más adelante. Solo la verdad, hablada una vez. La voz de Marissa en el teléfono había dudado cuando la invité. «¿Estás leyendo una voluntad ahora? No estás enfermo, ¿verdad?» «No», respondí. «Pero he hecho cambios y quiero asegurarme de que todos entiendan lo que está en su lugar». «Oh», dijo, insegura. Bueno. Llegó el día. Llevaba un suéter azul marino, el mismo atuendo que solía usar para las conferencias de padres y maestros, no formales, pero compuestos, destinados a recordar a la gente que era alguien que tenía cosas que decir y una razón para ser escuchada. La habitación en la oficina de Tom era modesta, una mesa larga, sillas, una imagen de agua con vasos cuidadosamente apilados. Ellie se inquietó junto a Marissa, quien se sentó frente a mí, su expresión ilegible. Mark parecía aburrido. Judith, a mi lado, le dio a mi mano un apretón tranquilo. Tom comenzó.
Gracias a todos por venir. Lena ha pedido que lea su voluntad final y testamento para que no haya confusión en el futuro. No lo dramatizó. Él simplemente leía. El nombre de Marisa nunca apareció. Sus ojos se estrecharon al principio, luego sus cejas se unieron en un suave ceño fruncido. Se inclinó ligeramente hacia adelante, esperando, pero cada legado, la casa, las cuentas, las pertenencias personales, se designó en otro lugar. Judith fue nombrada como albacea. La casa debía ser donada. Las joyas se habían dividido entre subastas caritativas y un fideicomiso. Los ahorros fueron financiar becas para madres solteras que buscan títulos de enseñanza. La confianza de Ellie se describió cuidadosamente: acceso retrasado, hitos educativos con Judith como guardián de sus condiciones. Marisa se sentó más recta. El silencio en la habitación se puso pesado. Cuando terminó, Tom dobló la carpeta y me miró. Lena, ¿te gustaría decir algo? Me volví hacia mi hija. Su rostro estaba pálido. Sus labios se separaron ligeramente con incredulidad. Mark se apoyó de ella como si no quisiera parte de lo que vino después. Respiré. No hice esto para castigarte, le dije. Esto no es venganza. Este es el reconocimiento de los años que aparecí, los años que esperé, los momentos en los que fui despedido. Marisa abrió la boca, pero levanté una mano suavemente para detenerla. No. Permítanme terminar, porque esta es la única vez que vamos a tener esta conversación. Ella cerró la boca, sus manos se apretaron en su regazo. Te amé, Marisa, más que a nada. Pero en algún lugar a lo largo de la línea, dejé de ser una persona para ti. Me convertí en una herramienta, algo de usar cuando era conveniente, para ignorar cuando no tenía parte. Lo perdoné durante mucho tiempo. Me excusé. Me enorgullecí de tu éxito, incluso cuando pretendías no tener parte en él. Pero no voy a pretender más. Miré a Ellie entonces. Su rostro joven parecía desgarrado, confundido, tal vez incluso asustado. Pero suavicé mi voz. Ellie, si escuchas este año a partir de ahora, espero que sepas que nunca se trató de cortar a la gente. Se trataba de honrarme a mí mismo. Todavía creo en ti. Es por eso que eres parte de esto. Pero el amor real, no se trata solo de biología o obligación. Se trata de respeto y límites. Me volví hacia Marisa. Ya no estoy enojado, pero he hecho las paces con la vida que viví y la mujer en la que me convertí. Este es el legado que quiero dejar. El silencio después de eso fue grueso. Marisa parecía que había sido abofeteada, pero lo vi, el parpadeo en sus ojos, no odio, no desafío, sino algo más. Reconocimiento. Ella se puso de pie abruptamente. Necesito un poco de aire. Sin otra palabra, ella salió. Mark siguió unos segundos después. Judith colocó una mano sobre mi hombro. Ellie me miró, luego en silencio se puso de pie y se acercó. No dijo nada, solo me abrazó con fuerza sin palabras. Ese fue el momento. No la lectura, no el silencio, sino ese abrazo, Tehat Kuayet, reconocimiento de la única persona que aún podría convertirse en algo diferente. Y en ese instante, no sentí que no se arrepiento. Pasó una semana después de la lectura del testamento, y no escuché una palabra de Marisa. No es una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una línea fría de protesta a través de Judith. No me sorprendió. Siempre había usado el silencio como herramienta, una forma de afirmar el control sin ensuciarse las manos. Pero esta vez, no funcionó. Esta vez, su silencio se sintió pequeño. Luego, tarde un viernes por la noche, mi teléfono zumbó 6 veces seguidas. 6 llamadas perdidas, todas de ella. Vi la pantalla iluminada desde el otro lado de la cocina mientras limpiaba el mostrador. El nombre Marisa brillaba en letras blancas afiladas, pulsando con urgencia. No recogí. No es la primera vez. No el segundo. Ni siquiera cuando ella envió un mensaje de texto: tenemos que hablar, por favor. Ella nunca usó la palabra, por favor. Dirme el teléfono y dejé que la pantalla se pusiera negra. A la mañana siguiente, conduje a un pequeño sendero y solía caminar antes de su golpe. Fue sombreado por sycamores y se abrió a un modesto visión donde se podía ver el río tallado en silencio a través de las colinas. Traje un pequeño termo de café, un cuaderno y mi paz.
No me había sentido tan castigado en años. Cuando llegué a casa, había un sobre grueso esperando en la puerta principal, entregada a mano, sin franqueo. Mi nombre escrito en la escritura precisa de Marisa. En el interior, encontré una carta impresa, 3 páginas de largo. Ella lo había escrito. Cada párrafo estaba estrictamente redactado, como editado y reeditado. Ella estaba tratando de tener cuidado. La carta comenzó con una defensa. No me di cuenta de lo distante que me había vuelto. Estaba abrumado y tal vez esperaba demasiado de ti sin pensar en lo que necesitabas. Nunca quise hacerte sentir descartado. Luego vino la justificación. Siempre fuiste tan fuerte. Pensé que no necesitabas nada. Estuviste allí pase lo que pase. Asumí que siempre lo serías. Y finalmente, la súplica. No esperaba que me queden fuera. Me sorprendió. ¿Podemos hablar? Creo que ambos cometimos errores. Esto no se siente bien. Lo que quería decir, me di cuenta, era que no tener control no se sentía bien con ella, que mi silencio había interrumpido un sistema en el que había confiado. Uno donde ella estableció los términos, y absorbí los costos. Doblé la carta y la coloqué en un cajón al lado de la copia legal del Nuevo Testamento. No respondí. Ese mismo fin de semana, recibí una llamada del director del refugio para mujeres, donde doné la mayoría de mis joyas. Señorita Darrow, dijo, su voz llena de gratitud. Sus piezas recaudaron más de 18,000 pesos en nuestra gala. Eso albergará a 3 madres y sus hijos durante 6 meses. Me senté en mi silla, la mano temblando ligeramente. 3 madres, 6 meses de estabilidad, 3 vidas cambiaron. No porque dejé algo atrás, sino porque elegí a quien elevar. Eso era justicia. No venganza, ni castigo, sino el legado redirigido a donde crecería. Más tarde esa noche, mientras veía el sol sumergirse detrás de la cerca del vecino, mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez, un mensaje de Mark. Sé que las cosas están tensas, pero solo quería decir que leí el papeleo de confianza. ¿Lo ha hecho bien Eli? Si Marisa lo ve o no, lo hago. Eso me sorprendió. Mark siempre había jugado el papel tranquilo. Apoyo, distante, diplomático, pero esto se sintió diferente, como el reconocimiento, como el respeto. Escribí una breve respuesta. Gracias. Eso significa más de lo que sabes. Después de eso, no volví a hablar de Marisa. Y curiosamente, eso estuvo bien. Por primera vez, su ausencia no le dolió. Dio espacio para que florecieran otras cosas. Comencé a ser voluntario una vez por semana en el centro de alfabetización en el centro. Me volví a conectar con una vieja amiga de la universidad que me invitó a quedarme con ella en Men para una reunión muy atrasada. Y Eli comenzó a escribirme cartas, no correos electrónicos, no mensajes de texto, letras realmente escritas a mano. Me contó sobre un libro que le gustaba, sobre un poema que había escrito en la escuela, sobre cómo extrañaba mi tostada francesa. Él firmó la primera carta, te amo, abuela. Siempre lo haré. Esa fue la justicia final. No es lo que Marisa perdió, sino lo que gané. No es una victoria en la corte. No es un giro digno de titulares. Solo una vida recuperada, un legado reimaginado, una corrección tranquila décadas en la creación. Era un martes por la tarde cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Estaba en medio de recortar los rosales, esas mismas plantas tercas que Jack había plantado la primera primavera que compramos la casa, y tenía barro en mis guantes y sudor en la frente. Pensé que era un vecino o una entrega, pero cuando abrí la puerta, era Eli. Se quedó allí, mochila colgada sobre un hombro, su cabello un poco más de lo que recordaba. Parecía mayor, no solo en edad, sino en algo más profundo, algo en sus ojos, una seriedad que no pertenecía a un niño de 10 años. Hola, abuela, dijo, suave e inseguro. Parpadeé, aturdido. Eli, ¿qué eres? ¿Sabe tu mamá que estás aquí? Él asintió. Ella me dejó. Dijo que podía quedármete el fin de semana si está bien para ti. Me aparté instintivamente. Por supuesto, está bien. Entró como si nunca se hubiera ido, quitándose los zapatos en el mismo lugar junto a la alfombra donde siempre terminaban antes. Cerré la puerta lentamente, sin saber si sentirse agradecido o sospechoso, o ambos.
Marisa había guardado silencio durante semanas desde la lectura de testamento, y ahora de repente esto. No se sintió al azar. Vi a Eli deambular en la sala de estar y sentarme con las piernas cruzadas en el piso al lado de la vieja estantería que había reabastecido recientemente con libros para niños, por si acaso. Sacó uno, sonriendo. ¿Todavía tienes el monstruo al final de este libro? Mantuve todos tus favoritos, le dije, mi voz me atrapó en la garganta. En las próximas horas, nos deslizamos fácilmente en ritmos viejos. Hicimos queso a la parrilla con las costras cortadas. Pidió ver una vieja película animada que solíamos reír juntos. Jugamos cartas y lo dejé ganar la mitad del tiempo, tal vez un poco más de la mitad. Cuando le pregunté si quería llamar a su madre antes de acostarse, sacudió la cabeza. Ella dijo que llamara si lo necesitaba, dijo. Pero estoy bien. Esa noche, mientras lo metía en la cama de los invitados, ahora compuesto con sábanas frescas y una suave luz de noche, él me miró y dijo, mamá ha estado llorando mucho últimamente. Hice una pausa. ¿Ha hablado contigo sobre por qué? Él asintió. Ella dijo que se equivocó, que estás enojado con ella. Me arrodillé junto a la cama y alicé la manta sobre su pecho. No estoy enojada con ella, Eli. Estoy triste y cansada. A veces los adultos olvidan cómo decir lo que sienten, y a veces dicen cosas que no pueden recuperar. Estaba callado un momento antes de preguntar, ¿todavía la amas? La pregunta era simple. La respuesta no fue, pero asentí. Lo hago. Siempre lo haré. Pero el amor no siempre significa que las cosas se vuelvan a ser como eran. No dijo nada, pero extendió la mano y apretó mi mano. Besé su frente y salió la luz. A la mañana siguiente, encontré una nota deslizada debajo de la puerta principal. Era de Marisa. No sabía cómo decir esto cara a cara. No estoy pidiendo que todo vuelva a la forma en que era. Simplemente, quería que te viera. Quería que sintiera lo que olvidé apreciar. Sé que no merezco perdón. Pero espero que con el tiempo me dejes intentarlo de nuevo. Leí la nota 3 veces antes de configurarla en el mostrador. No lloré. No me sentí reivindicado. Me sentí tranquilo. Más tarde ese día, Eli y yo hicimos galletas juntas. Él rompió los huevos demasiado y consiguió brocas de concha en la masa, y fingí no darme cuenta. Preguntó si podía volver el próximo fin de semana, y yo dije que sí. Cuando Marisa se detuvo el domingo por la noche, no salió del auto. Eli me abrazó con fuerza, luego corrió hacia ella. Ella saludó desde detrás del parabrisas, una ola pequeña y cautelosa. Lo devolví con un asentimiento. No hablamos. No hubo disculpas dramáticas, ni un abrazo al estilo de cine, solo dos mujeres, una dentro de una casa y otra dentro de un automóvil con años de historia entre ellas y ningún mapa claro para lo que vino después. Pero eso estaba bien. No la necesitaba para arreglar todo. No necesitaba una disculpa envuelta en lágrimas y promesas. Lo que necesitaba, lo que finalmente tenía, era la paz y un tipo de fuerza tranquila que no dependía de la aprobación de nadie. Ella había roto algo en mí una vez, pero lo había reconstruido, ladrillo de ladrillo tranquilo. Era principios de la primavera cuando me paré en el jardín de mi patio trasero, podando las rosas que habían logrado durante el invierno. El aire era suave, lleno del aroma de la tierra húmeda y el débil zumbo de las abejas que regresaban a su trabajo. Llevaba un sombrero de paja que Jack me había comprado hace años en un mercado de agricultores, y mis guantes estaban manchados con el recuerdo de cada temporada de crecimiento que había llegado antes. Apreté una sola rosa, rosa pálido, bordes ligeramente rizados y la sostuve en mi mano el tiempo suficiente para admirar cuán terco y hermoso podría ser algo después de sobrevivir tanto al frío. Esa flor se sintió como yo. La vida no había vuelto a lo que alguna vez fue. Pero había dejado de tratar de doblar el tiempo hacia atrás. Ya no quería el pasado. Quería lo que era real, lo que estaba castigado, lo que se ganó. Había creado nuevas rutinas, pequeñas pero sagradas. Los domingos por la mañana se pasaron caminando hacia la panadería de la esquina para un rollo de canela y café. Los miércoles fueron para la clase de acuarela. Los viernes, me ofrecí como voluntario en el centro de alfabetización, ayudando a las mujeres a encontrar confianza en sus propias voces. Mujeres que, como yo, habían dicho una vez que eran demasiado o no lo suficiente. Mi casa también había cambiado.
La sala de estar ya no tenía reliquias de obligación. Había reemplazado las fotos enmarcadas de 4 sonrisas con obras de arte que me había pintado. Torpe, tal vez, pero el mío. El sofá tenía una nueva cubierta, las paredes una capa fresca de verde suave. La habitación de invitados se había transformado en un estudio, y en el escritorio se sentaba una carpeta etiquetada simplemente por letras. Dentro de esto había páginas que había escrito en los últimos meses, no en las entradas de revistas, no cartas a Marisa o Eli, sino cartas a la mujer en la que me había convertido. A veces me escribo como si estuviera hablando con mi yo más joven, recordándole que hizo lo mejor que pudo. Otras veces le escribí a la mujer que esperaba dentro de 10 años. El que no se encogió solo para mantener la paz. No quedaba amargura. Eso me asombró más que nada. Había anticipado llevar una pequeña chispa de furia, una pequeña llama de dolor que podría mantener oculta en mi seno únicamente para mí. Pero se fue, reemplazado por algo más tranquilo y resistente. Aceptación. Marisa no había intentado volver a verme después de dejar a Eli ese fin de semana, pero había escrito una breve nota a través de Judith. En él, admitió su arrogancia, su fracaso para escuchar y la forma en que me dio por sentado. No pidió perdón, no directamente, pero dijo que estaba trabajando en sí misma. Eso significaba más de lo que pensaba. No respondí, no porque estaba cerrando la puerta, sino porque no quería apresurar las cosas. La reconstrucción de una relación es como atender un jardín frágil. Tus intenciones no son buenas cuando pisotas. Te tomas tu tiempo. Puede dejar que se desarrolle a su propio ritmo o no. La semana pasada, Eli me envió otra carta. Me informó sobre un proyecto de patrimonio familiar en la escuela. Me preguntó si estaría interesado en hacer una entrevista. Respondí invitándolo el sábado para que pudiéramos chatear y hornear galletas. Eso fue suficiente. Reflexioné sobre el legado mientras estaba parado en el jardín. El tipo que reside en la forma en que la cara de alguien se suaviza cuando piensa en usted, no del tipo legal, no del tipo que está grabado en lápidas o escrito en testamentos. El tipo que está enterrado en cuentos hablados en las mesas de la cena e incorporado a las recetas familiares. El tipo que se siente en el poder tranquilo de elegir a ti mismo, incluso cuando es difícil. Puse la rosa en un pequeño jarrón en el alféizar de mi cocina. Todo no coincidía. El jarrón era viejo, ligeramente astillado, entregado de mi madre, pero sostenía la flor muy bien. A veces eso es todo lo que necesitamos. Un poco de distancia, algo sustancial y la decisión de florecer de nuevo. De todos modos, apagué la luz del porche, cerré la puerta principal y me hice una taza de té. Me senté junto a la ventana con la rosa, viendo el último sol de la noche estirarse mucho por el patio. Todo fue tocado suavemente por la luz sin consentimiento. Me di cuenta en ese momento de quietud y perfección que había hecho más que simplemente borrar un nombre de una página. Había recuperado mi vida en silencio, completamente. Por fin.